Dios te bendiga, querido hermano. Te saluda el hermano Jera. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana, en esta hermosísima mañana que Dios nos ha regalado. Que Dios nos ha dado una oportunidad más para poder ponernos a cuentas con Dios, para predicar la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo, porque es un mandamiento de Dios, predicar la palabra del Señor. Tenemos que obedecer a Dios, querido hermano. Tú que predicas la palabra, bendito sea el Señor. Yo te invito a que le sigas adelante. Alabado sea el nombre de Cristo, porque obtendrás tu recompensa en aquel día, dice el Señor. En esta mañana, oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que toque tu corazón y sigas adelante, porque son tiempos peligrosos. Son tiempos de despertar, querido hermano. Son tiempos de predicar la palabra, la bendita palabra del Señor. Nosotros somos siervos de Dios, alabado sea su nombre. Somos colaboradores de Dios, predicando la bendita palabra. Así es que no te detengas, que ninguna cosa te aparte de Dios, que ninguna cosa te detenga para que hagas la obra del Señor como colaborador de Dios aquí en la tierra. Porque Dios es el que te ha escogido para que prediques la palabra. El tema de hoy le voy a poner: Dios te da la semilla, pero tú tienes que sembrar. ¿Has leído la palabra? ¿Has escuchado la palabra? Pues entonces compártela, porque es importante en estos tiempos compartir la verdadera palabra, sin añadirle y sin quitarle, porque si no habrá consecuencias. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Pablo decía en esta escritura, dice: te encarezco. Fíjate bien lo que dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dios nos invita a exhortar, a predicar la palabra con toda paciencia y doctrina. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo únicamente. No prediques algo que no ha dicho el Señor. No prediques algo que no está en la Santa Biblia, bendito sea su nombre. Porque la Santa Biblia es palabra de Dios, palabra viva y eficaz, como espada de dos filos. Por eso nosotros debemos de predicar la palabra del Señor conforme está en su palabra. Porque si no, de lo contrario, querido oyente, no serás buen sembrador. No serás un sembrador de Dios, porque todo aquel que siembra palabra que no viene de Dios es un mal siervo y no está sembrando la palabra de Dios, sino que está sembrando una palabra que Dios no ha dicho. Pero desgraciadamente también eso trae esos malos resultados, porque cualquier semilla que se siembra tiene que nacer y tiene que dar fruto. ¿Qué es lo que estás predicando tú, querido hermano? ¿Estás predicando la bendita verdad? ¿Estás, querido hermano, instando a tiempo y fuera de tiempo? Porque es el tiempo de predicar la palabra. Cristo ya viene pronto. Cristo está a las puertas, alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Muchos lo tienen por tardanza, pero Él viene. Él va a cumplir su palabra, su promesa de venir por su iglesia. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que no sea mentirosa. Una iglesia que predique su bendita palabra, que predique la venida de nuestro Señor Jesucristo y que predique la salvación de su alma, del alma de la persona, por medio de la sangre de Cristo, por medio del precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Él murió y resucitó al tercer día, dice su bendita palabra, para poder ser salvos nosotros. Bendito sea el Señor. Querido hermano, qué gran privilegio tienes tú, querido hermano, que has entregado tu vida a Cristo. Ahora eres nueva criatura. Ahora eres una nueva persona. Ahora eres un sembrador,
un colaborador de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el mandato, alabado sea su nombre. Yo como siervo de Dios, querido oyente y querido hermano, yo tengo que obedecerle a Dios predicando su bendita palabra, predicando su palabra sin quitarle ni ponerle, porque hay de aquel, querido oyente, que le quite o le añada a su bendita palabra. Alabado sea su nombre. Hay de aquel que predique algo que el Señor no ha dicho, porque hay muchos falsos mentirosos. Hay otros que están metiendo doctrinas erróneas, doctrinas de demonios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero a ellos tendrán su pago allá con el Señor. Alabado sea su nombre. Leemos para que veas la bendita palabra, lo que dice, las consecuencias que vendrán si tú estás fuera del camino de Dios o estás predicando una palabra que no ha dicho el Señor. Dice en Apocalipsis 22, 18 y 19, pon mucha atención, predicador. No me importa si seas pastor, evangelista, o prediques en la calle, o prediques en tu casa, donde quiera que prediques. Aquí te leo la palabra del Señor para que porque Dios nos está advirtiendo que prediquemos la palabra del Señor, alabado sea su nombre, la verdadera doctrina de Cristo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, 18. Fíjate bien lo que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tú que predicas la palabra, que ya la conoces, pero que la tuerces, ten cuidado, porque perderás la salvación, perderás ir con el Señor, alabado sea su nombre. Esto quiere decir, querido oyente, lo que te he leído de la palabra del Señor, bendito sea el Señor, que primero le vendrán enfermedades y pobreza, como dice aquí en Apocalipsis 18. Y Dios es el que está diciendo: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. El que escucha la palabra de Dios, pero aún le añade él a su modo de pensar, no porque esté en la palabra. Dice la palabra del Señor que traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Vendrán enfermedades, vendrán cosas raras para su vida por haberle añadido a la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. No le añadas a la palabra, únicamente predica la verdad, únicamente predica esa palabra a tiempo, esa palabra que redarguye de pecado, esa palabra que te hace que te arrepientas. Reprende al enemigo, reprende al hermano que anda haciendo cosas que no debe, como te estoy hablando ahorita. Te estoy reprendiendo si estás haciendo cosas malas. Si estás añadiéndole o quitándole a la palabra, te estoy reprendiendo por medio de la palabra. Yo no tengo nada contra ti, pero Dios sí te invita a que exhortes con toda paciencia y doctrina. Con paciencia hay que exhortar. Hay que invitar a las personas que se han desviado, que todos aquellos predicadores, pastores que están predicando cosas que no están en la palabra del Señor. Arrepiéntete y ven a Cristo, porque vendrán cosas contra tu vida aquí en la tierra. Lo primero, que el 18 está hablando de las cosas que vienen a nuestras vidas por haber mentido de parte de Dios, por haber dicho cosas que no son, por haber predicado cosas que no están en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios claramente que traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si tú lees la palabra de Dios, si la conoces, sabes a cuáles plagas se está refiriendo el Señor. A cuáles enfermedades, porque toda plaga te trae enfermedad. Alabado sea su nombre. Por eso ten cuidado, querido predicador, querido oyente, de que no
hable lo que Dios no te ha dicho, alabado sea su nombre. Pero hay algo que también celestial, consecuencias que te vienen de parte de Dios, porque dice el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Primeramente, Dios te quita del libro de la vida, donde te ha escrito, donde te lleva al cielo, alabado sea su nombre. Porque dice que todo aquel que esté escrito en el libro de la vida, en el momento que tú te vayas o que venga Cristo, eres salvo. Pero también dice que, alabado sea su nombre, dice que Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad. Querido oyente, Jesucristo ha ido a hacer moradas para ti en el cielo, allá en la santa ciudad, allá donde vamos a vivir con Cristo. Pero la palabra del Señor nos dice claramente, alabado sea su nombre, que si tú le quitas a lo que está escrito en la palabra de Dios, Él también te quitará de donde estás escrito en la santa ciudad. Tendrás pérdidas espirituales totalmente, alabado sea su nombre. Y de las cosas que están en este libro, alabado sea su nombre. ¿Te imaginas, querido hermano, querido oyente, de haber caminado mucho tiempo predicando la verdad? Y después de eso que te vuelvas a las fábulas, que te vuelvas a predicar cosas que Dios no te ha dicho, así como muchos cantantes, alabado sea su nombre, que yo me gozaba con sus cánticos de alabanzas para Dios. Ahora han torcido la palabra y han torcido esos cánticos que eran para Dios. Le han revuelto cosas mundanas. Ya inclusive ya no mencionan a nuestro Señor Jesucristo en sus cantos. Es una tristeza, querido oyente, pero es tiempo de que te arrepientas y vuelvas al primer amor, alabado sea su nombre. Esto quiere decir que primero te vendrán enfermedades aquí en la tierra. Te vendrá pobreza cuando vienen plagas a nuestras vidas, cuando vienen plagas al mundo. Alabado sea su nombre, que lo que hace se pierde la cosecha. No sé si tú sembraste en alguna ocasión cualquier semilla en la tierra, sea maíz, sea frijol, sea lo que tú quieras. Yo no lo sé. Pero ¿qué pasa cuando llegaban las plagas? Se perdía todo, se perdía la cosecha. Se echaba a perder todo, no llegaba a dar fruto, no llegaba hacia el final. Así tú, si estás predicando la palabra falsamente, no vas a llegar al final. Se echa a perder todo lo que hiciste. Dice la palabra del Señor que de nada sirve de que hayas ganado todo el mundo si se pierde tu alma. Bendito sea el Señor. Pero lo más triste, querido oyente, que tú vas a tener pérdidas porque Dios te quitará tu parte del libro de la vida. También te quitará, alabado sea su nombre. Dice, también perderá lo que Dios le tiene en la gran ciudad y las bendiciones que Dios menciona en esta santa palabra. Dice en Deuteronomios, querido oyente, alabado sea su nombre. Dice en Deuteronomios 4:2, alabado sea su nombre. Escucha la palabra de Dios. Es palabra de Dios, no palabra de hombre. Es palabra de Dios, no palabra de su siervo Gerardo, de tu hermano Gerardo. Yo solamente estoy transmitiendo como viene la carta que Dios ha puesto para darte en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en Deuteronomios 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es una orden de Dios que guardemos los mandamientos de Dios. Y este es un mandamiento de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, bendito sea su nombre. Que redarguyes, que reprendas, que exhortes con toda paciencia. Es un mandamiento de Dios que nos está dando, bendito sea el Señor. Por eso es importante, querido hermano, de que
prediquemos la verdad, prediquemos la palabra. Y no creas tú, querido hermano, tu compromiso nada más es sembrar la palabra de Dios, alabado sea su nombre. Ese es nuestro compromiso con Dios. Sembrar la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso yo te invito, querido hermano y querido oyente, a que predique la bendita palabra, alabado sea su nombre. Dios te bendiga, querido hermano. Pero si estás torciendo la palabra de Dios, ya te he leído lo que viene en contra de ti. Y no nada más te afecta a ti, sino a toda la familia. Bendito sea el Señor. Porque si la cabeza del hogar está mintiendo, ¿qué será de la familia? Si el siervo de Dios que ya conoce la palabra está mintiendo, ay de aquel que tuerce su palabra, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Así es que te invito, querido hermano y querido oyente, a que leas la palabra tal como es y la prediques. Dios te da la semilla, pero tú tienes que sembrarla. Porque Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Siembra y riega la palabra del Señor, bendito sea su nombre. Y no te preocupes por el crecimiento, porque el crecimiento lo da mi Dios Todopoderoso, alabado sea su nombre. Qué hermoso es, querido oyente, leer la bendita palabra, alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Entonces te invito, querido hermano y querido oyente, a que sigamos adelante. Te amo en el amor del Señor, por eso te traigo esta palabra, porque por ahí muchos se han torcido, se han alejado de Dios y ahora están predicando otra doctrina que no es la de Cristo. Y tú que no conoces de Dios, ven a Cristo, porque Él te está haciendo un llamado. Él te está escogiendo para que vengas a sembrar la semilla del Señor, pero para eso necesitas acercarte a Dios, al que da la semilla. Necesitas acercarte a Dios, al que te da la semilla verdadera, que es la palabra de Dios, y al que da el crecimiento a esa semilla para que haya frutos. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, querido hermano y querido oyente. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que toda aquella persona que escuche esta palabra, Dios mío, amado Padre, que tú, Señor, Dios mío, amado Padre, le ayudes a seguir adelante, Padre eterno, a la gloria. Que esta palabra nos redarguya, que nos reprenda y que nos exhorte con toda doctrina para volver verdaderamente a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la que Él predicó para salvación, no para condenación. Porque Dios te quiere salvar, querido hermano. Dios quiere que se salve tu alma. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento para ser salvos. Que Dios te bendiga, querido oyente. Gracias por escuchar esta palabra. Y si es posible, riega la palabra. Compártela si es que te tentó tu corazón para arrepentimiento. Saludos de parte del hermano Jera. Una pequeña reflexión para tu vida en este día. No tuerzas el camino que Dios te ha dado. Y el único camino es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino que te lleve a la salvación, que te lleve al cielo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, querido hermano. Amén y amén.